Los derechos de protección de la infancia y la adolescencia son sumamente amplios. Con relación a la actuación judicial son también amplios y por mucho rebasan la protección del niño, niña o adolescente durante su participación en alguna diligencia. Se ha expuesto en este curso que las obligaciones reforzadas en relación con la infancia y la adolescencia implican el conjunto íntegro de sus derechos y su resguardo. Pero por el momento coloquemos la mirada sobre aquello relacionado con el niño, niña o adolescente inserto en un proceso jurisdiccional que le afecta. La protección del niño, niña o adolescente desde el juzgado implica dos esferas de acción oficiosa. La primera se refiere a todo aquello relacionado con la participación misma de un niño, niña o adolescente en una diligencia judicial, y la segunda se refiere a todo aquello que es consecuencia o está indirectamente relacionado con la participación de un niño, niña o adolescente en un proceso judicial. Ambas son indispensables tanto para el resguardo de la integridad física y emocional del niño, niña o adolescente, como para garantizar su libre participación en el proceso y así obtener insumos útiles para el esclarecimiento de lo sucedido. Veamos cada una con mayor detenimiento. La primera esfera de protección se refiere a todo lo relacionado con la participación del niño, niña o adolescente en una diligencia. La protección necesaria inicia desde el momento en que se admite la participación de un niño, niña o adolescente y finaliza cuando el niño, niña o adolescente sea retirado del juzgado. Entre medio cruza por el acuerdo de desahogo, la citación, la preparación, la diligencia misma, el cierre y la salida del niño del juzgado. En el próximo módulo de este curso se aterrizan aspectos técnicos y metodológicos. Sin embargo, es importante primero tener en cuenta cuál es el alcance de la protección necesaria en torno a una participación infantil y adolescente en un proceso. Si miramos el punto de partida, podemos observar que desde la admisión de la prueba, la protección se ejerce estipulando las condiciones adecuadas bajo las cuales se admite y desarrollará la misma. Como se ha mencionado anteriormente, esto puede ser producto de una acción oficiosa como prueba para mejor proveer o bien de perfeccionamiento de una prueba de parte. Posterior a la admisión, es necesario proteger al niño en el momento en que se acuerda el desahogo de la prueba. Se deberá velar porque el horario sea adecuado para el niño, niña o adolescente, que el desahogo del niño, niña o adolescente no esté condicionado a nada que no resulte indispensable como prueba indivisible, a fin de limitar el tiempo que deba permanecer en el juzgado, y que en su caso sea el primero en participar, a fin de disminuir la angustia que puede generar la espera y la anticipación de su participación. El citatorio también requiere de protección al niño, niña o adolescente. Es importante garantizar que el citatorio llegue únicamente al domicilio privado del niño, niña o adolescente o, en su caso, al despacho de su representación legal, con la finalidad de resguardar la privacidad del niño, niña o adolescente. Como se ha estudiado en el presente curso, la victimización terciaria puede tener graves efectos en el niño, niña o adolescente. En todo caso, el citatorio debe evitar la mención del tipo de delito y hacer solo referencia al rubro. Como se verá más adelante, esto también es necesario cuando se cita a otras personas en asuntos que afectan a la infancia. La protección más evidente es aquella requerida durante la participación del niño, niña o adolescente. También estos temas se abordarán en gran detalle durante el próximo módulo, sin embargo, de manera general, es importante tener presente que la protección del niño, niña o adolescente abarca desde que éste llega al juzgado. Evidentemente hay aspectos de esto que escapan al control judicial, pero sí es posible prever algunos detalles, como por ejemplo que en el recorrido rumbo al espacio privado en el que estarán los niños, niñas o adolescentes no pasen frente a las rejillas de prácticas o estén expuestos indebidamente. Frecuentemente el momento de retirarse del juzgado es un momento complicado, porque fuertes emociones pueden surgir en las diversas partes después de una diligencia judicial. Es importante que el juez o jueza valore el grado de riesgo posible que pudiera enfrentar un niño, niña o adolescente por parte de familiares o acompañantes de la contraria al momento de retirarse del juzgado. Si lo considerara necesario, podría ordenar que se acompañe al niño, niña o adolescente hasta encontrarse fuera de las inmediaciones del juzgado. De tal suerte, las obligaciones relativas a la protección de los niños, niñas o adolescentes cuando participan en una diligencia judicial son amplias y son complejas. No menor es el alcance de la protección necesaria con respecto a aquello indirectamente relacionado con la participación de un niño, niña o adolescente en un procedimiento judicial.
Si bien cada caso requerirá de una determinación individualizada sobre qué medidas de protección pueden ser necesarias, existen algunos principios que rigen toda medida de protección, y estos deben utilizarse como parámetro para diseñar una medida de protección. El primer principio es el de la menor separación de la familia. Como se ha visto en el primer módulo de este curso, este principio tiene implicaciones importantes para la actuación judicial. Obliga a que toda intervención sea progresiva y proporcional a cada caso, buscando en la mayor medida de lo posible resguardar las relaciones y vínculos familiares del niño, niña o adolescente. Significa considerar expresamente la asistencia mandatada, coadyuvancia con la familia, la suplencia y únicamente como último recurso la sustitución. Aun y cuando fuera necesaria una acción sustitutiva, ésta deberá ser por el menor tiempo posible y manteniendo el mayor contacto posible en cada circunstancia. Otro principio aplicable es el llamado principio pro niño. Como se expuso en el primer módulo, este principio implica que ante la circunstancia de desigualdad de la infancia, la actuación judicial privilegia la protección sobre la desprotección. En esta lógica, para dictar una medida de protección, basta con la existencia de un riesgo fundado. No se requiere certeza absoluta sobre un ineludible daño al niño, niña o adolescente, sino más bien la certeza sobre su protección y bienestar. Una vez determinada una medida de protección, es necesario vigilar la delimitación de la misma. Las medidas de protección significan una afectación en la vida de un niño, niña o adolescente. Toda medida debe delimitarse en cuanto a su duración. ¿Será una medida que subsista mientras dure el proceso judicial, hasta que un especialista determine que su intervención ha concluido? En algunos casos, la medida subsistirá hasta que otra autoridad competente arribe a una determinación definitiva. Tal pudiera ser el caso de cuando un juez penal determina que es necesario que una niña deba de inmediato quedar bajo el cuidado y atenciones de su abuela. La medida delimitada establece que se da vista a un juez de lo familiar a fin de que determine lo conducente de manera definitiva. En este sentido, la medida dura hasta que una resolución familiar la ratifique o modifique. Una medida tampoco puede quedar sin supervisión. Si bien su determinación es producto de un escrutinio judicial, persiste la obligación de garantizar que el objetivo buscado sea logrado. La medida debe estipular cómo y quién deberá dar seguimiento a la ejecución de la misma a fin de garantizar su efectividad en proteger al niño, niña o adolescente. Y finalmente, una medida de protección debe ser efectiva en lo inmediato. La efectividad inmediata de la medida implica aspectos logísticos, administrativos y operativos que deben ser contemplados a fin de mandatar todo lo necesario para garantizar la efectividad inmediata de la protección. Estos principios ayudan a resguardar un equilibrio entre la máxima protección a un niño, niña o adolescente ante un riesgo fundado y la menor afectación a sus derechos o a los de otros. Son diversos los supuestos de riesgo posible para un niño, niña o adolescente. Veamos algunos. Un niño, niña o adolescente inmerso en un conflicto familiar entre adultos puede verse sometido a presión emocional. Esta puede ser voluntaria o involuntaria por parte de los adultos. En un caso como este, intervenciones especializadas pueden ayudar al niño, niña o adolescente a liberarse del conflicto adulto y a los adultos a liberar al niño, niña o adolescente. Una niña que denuncia una violación por parte de un familiar puede verse sometida a presión o coerción emocional por parte de otros parientes. En este caso, una orden de restricción puede ayudar a evitar esta presión hacia la víctima. En algunos casos, la familia de la víctima, aunque quieran apoyar a la misma, pueden mantener vínculos con redes delictivas relacionadas con el caso. Tal puede ser el caso de un joven vinculado con delincuencia organizada, por ejemplo. El contacto con su familia lo puede colocar en una situación compleja de lealtades y puede requerirse una separación provisional. Otros casos de delincuencia organizada pueden colocar al niño en peligro de muerte. Medidas inmediatas y extremas de protección serán necesarias. Hay casos en donde la víctima requiere protección de sus propias acciones que son consecuencia de la victimización que ha sufrido. Tal es el caso de jóvenes explotados sexualmente que, por complejas razones comunes al fenómeno, desarrollan fuertes vínculos emocionales con sus explotadores. En estos casos, el riesgo de recaptación y retorno a las redes de explotación es alto.
Medidas provisionales de resguardo, a la par de intervenciones especializadas que ayuden a liberar a la víctima de esta dinámica de sometimiento, son muy necesarias. Resumiendo lo que hemos visto, el juzgador o juzgadora enfrenta obligaciones de protección tanto relativas a la participación de un niño, niña o adolescente en una diligencia, como relativas a todo riesgo, consecuencia o indirectamente relacionado con su participación en un juicio. Ante cada esfera de protección, las obligaciones son amplias y complejas. También son indispensables para garantizar la integridad del niño, niña o adolescente y las posibilidades de su adecuada participación en un proceso.